Hola, buenos días, tengan todos. Es un gusto saludarlos de nuevo y comentarles que vamos a seguir hablando de este tema llamado historia como constructora de identidad y su carácter científico. Obviamente vamos a continuar viendo ciertas características de lo que es la historia como una ciencia social y por supuesto vamos a seguir haciendo análisis de lo que estábamos comentando el día de ayer, en este caso de las fuentes históricas. Vamos a hacer primeramente una retroalimentación. Me gustaría comentarles que a todos les voy a poner la actividad completa por el hecho de haberla enviado, pero sí he estado notando que obviamente algunos tuvieron ciertas confusiones, pero en este caso no pasa nada, para eso lo vamos a volver a retomar, para ir comprendiendo cómo se clasifican estas fuentes históricas y principalmente cómo ir construyendo lo que es la historia o la investigación histórica. Entonces les voy a ir explicando cada una de ellas y los ejemplos correctos o de manera acomodada como debe de ser. Y pues empezamos primeramente con la categoría de las fuentes históricas escritas, recordando que todo lo escrito pueden ser tanto documentos, cartas, petrograbados que se hacen en piedras donde se puede ver ciertos tipos de escrituras, etcétera, ¿no? Obviamente en este caso nos dan puros ejemplos de Sonora, de fuentes históricas que se han encontrado en Sonora. Y comenzamos con el primer periódico de Sonora, La Aurora del Occidente, pues es una fuente histórica escrita, al igual que el documento Plan de Agua Prieta. También dentro de la categoría de las fuentes orales tenemos el Corrido Revolucionario General Emiliano Zapata. También las entrevistas o los testimonios son fuentes históricas orales. Y aquí tenemos también el corrido El Moro de Cumpas. Dentro de la clasificación de las gráficas tenemos todas aquellas cosas que nosotros podemos identificar visualmente en un espacio físico o de manera plasmada, como por ejemplo una fotografía del grupo escolar en la escuela Rafael Jiménez Castro de la década de los 50 en Imola, Sonora, o la cárcel de Cananea, pues que nosotros vemos este edificio y pues obviamente esa es nuestra prueba, ¿no? De que nosotros podemos tener conocimiento de este espacio. También dentro de las fuentes históricas, pues los dos ejemplos que están dentro de las naturales serían los restos de cráneos alargados encontrados en Ónavas, Sonora, momia encontrada en la cueva de la Tina en Yécora, Sonora, en 1964. Y en este aspecto, en las secundarias, es donde tal vez supuse que iba a haber un poquito de confusión. Eh, las secundarias tienen que recordar que son todas aquellas fuentes que se crean a partir de fuentes primarias. Entonces las secundarias podríamos estar hablando de recopilación de fuentes primarias, como por ejemplo libros, tesis, artículos, etcétera. En este caso hablamos de obras. Aquí no hay que confundirnos con obras, digamos, literarias. No, en este caso estamos hablando obras como un conjunto de documentos o recopilación de documentos que nos ayudan para transmitir cierta información. Entonces, en este caso, pues los dos ejemplos que dicen obra, el primero, obra Historia General de Sonora, Gobierno del Estado de Sonora 1996, pues es una fuente histórica secundaria, ya que para poderse crear esta obra se tuvo que hacer una recopilación de otras fuentes primarias, al igual que la obra Los partes fragmentados, narrativas de la guerra y la deportación yaqui, autora doctora Raquel Padilla Ramos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018. Obviamente también estamos hablando de una recopilación de diversas fuentes primarias para poder hacer esta obra. Entonces, pues así es como realmente debe quedar esta actividad, este trabajo, y por lo tanto, pues me gustaría que lo consideraran porque pues vamos a ir retomando esta parte de identificar muy bien la clasificación de las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿no? Dentro de la historia. Muy bien, también me gustaría mencionarles que muchos documentos o muchas fuentes históricas lamentablemente con el paso del tiempo pueden irse destruyendo o hay personas
que se han deshecho de muchas fuentes históricas o simplemente quedan muchas veces en el olvido y las sociedades no se dan cuenta. Es ahí donde entra el trabajo tan importante de los arqueólogos, de los historiadores, de los investigadores, ¿no? Estar buscando constantemente estas fuentes históricas. Cabe señalar que entre más antiguo sea el periodo a estudiar, existe la probabilidad de encontrar una cantidad menor de evidencia, puesto que con el deterioro lógico, los documentos con el paso del tiempo, mucha de la información se va perdiendo y no queda rastro alguno, por lo que la recuperación, de lo que está escrito queda generalmente en el olvido. Aquí es donde surge la necesidad e importancia de los archivos históricos, bibliotecas, hemerotecas, etc., porque es en estos lugares de donde se deriva la investigación y donde posteriormente se construye la publicación de libros y trabajos históricos. Entonces aquí tenemos que hacer esta hincapié, ¿no? De que pues muchas fuentes históricas tienen que conservarse y eso es una prioridad. De hecho, lo que ustedes pueden observar en los museos por lo regular pues están protegidos ante la ley, ya que muchas veces incluso se cuenta con materiales de culturas antiguas o restos arqueológicos muy importantes que son invaluables, y al ser invaluables pues obviamente tienen que tener un cuidado muy pertinente y pues obviamente tenemos que impulsar esta parte de dar un aprecio, una importancia a todas las fuentes históricas. En este caso, miren, les puse una imagen aquí que ustedes deben de conocer. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes conocen o identifican. Si se fijan, están haciendo este saludo que era el saludo nazi oficial en Alemania, pues obviamente. En 1933, cuando recién se estaba formando el partido nazi, hubo una noche en la que los nazis fueron a las bibliotecas de varias ciudades de Alemania y empezaron a quemar libros, los cuales tenían como autores a personas de descendencia judía o que estaban en contra de lo que era la ideología nazi o que te hablaban acerca de ideologías muy contrarias a los nazis como el socialismo y el comunismo. Entonces, si se fijan, pues mucho material, lamentablemente, con este tipo de acciones, pues puede quedar destruido, ¿no? Al igual que muchas otras situaciones, como por ejemplo la famosa quema de la biblioteca de la ciudad de Alejandría, donde se dice que existían documentos sumamente antiguos, filosóficos, científicos, de diversas culturas, y que con la llegada del cristianismo en esa zona, pues empezaron a destruir todo ese tipo de documentación o libros que existían. Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente a lo que vamos a ver el día de hoy, que es el tiempo histórico. También es un tema muy sencillo, pero tienen que estar muy pendientes para poderlo entender mejor. Muy bien, para el estudio de la historia, el ser humano tiende a sintetizar la información con la finalidad de ubicarla de manera más sencilla, en un periodo específico del tiempo. Por lo anterior, se manejan varias formas de ordenar los hechos históricos y nos vamos a enfocar en dos: los procesos históricos y los acontecimientos históricos. Vamos a ver la definición de proceso histórico y vamos a ver la definición de acontecimiento histórico, que al final de cuentas están ligados una con la otra. Entonces es muy importante entender qué relación existe, pero también qué diferencia hay. En este caso, vamos a hablar primero del proceso histórico, que es el conjunto de hechos o acontecimientos históricos relacionados entre sí, donde cada uno es una causa y consecuencia de otros. Este proceso mantiene una dinámica en la historia, pues se evoluciona a través del tiempo relacionándose con otros sucesos y procesos. Entonces, cuando hablamos de un proceso histórico, por lo regular estamos hablando de un periodo prolongado de tiempo en el cual se van presentando diversos eventos que se relacionan entre sí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que puedan entenderlo mejor. El acontecimiento histórico o el hecho histórico es todo aquel evento que formó parte de una cadena mayor de hechos y que colaboró con el posterior desarrollo histórico. Entonces, dentro de un proceso histórico, nosotros vamos a encontrar acontecimientos o hechos históricos. Entonces, lo vamos a plasmar de la siguiente manera. Miren, aquí podemos ver una línea del tiempo de lo que es la independencia de México.
La independencia de México, pues hablando ya de la guerra, empieza en 1810 y termina en 1821. Pero obviamente dentro de esos 11 años que dura este proceso histórico, pues hubo diferentes hechos o acontecimientos históricos. Entonces, pues tenemos que entender que obviamente al hablar de proceso histórico, es importante ver la parte de que un proceso está compuesto por hechos históricos o acontecimientos históricos. En este caso, algunos acontecimientos que mencionan aquí es el Grito de Dolores, la muerte de Miguel Hidalgo, el Congreso de Anáhuac, el abrazo de Acatempan, los tratados de Córdoba. Entonces, para que ustedes me puedan comprender mejor, pues en este caso, en este ejemplo, muchas personas creen que cuando nosotros festejamos el 16 de septiembre, que es el Grito de Dolores, pues solamente la guerra duró ese día y pues obviamente no, ¿verdad? Estamos hablando que es una guerra que duró 11 años y por supuesto que hubo bastantes eventos importantes. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es un proceso histórico, que son todo este periodo de tiempo y los hechos históricos o acontecimientos históricos que pueden estar dentro del mismo. Otro ejemplo que tenemos aquí es la Revolución Mexicana y es muy fácil comprender esta parte de procesos y acontecimientos históricos como cuando lo vemos como una línea del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta línea del tiempo, la cual estaría plasmando parte del proceso histórico de la Revolución Mexicana, desde sus antecedentes hasta su inicio. En este caso, pues vemos que hay diferentes acontecimientos que se van dando dentro del el inicio de la Revolución Mexicana, que estaría formando lo que es este proceso. Entonces, es lo que tenemos que entender, que un proceso histórico está hecho con acontecimientos históricos que se relacionan entre sí, obviamente, porque están dentro del mismo proceso. Entonces, para la actividad del día de hoy, ustedes van a hacer lo siguiente. Tal vez si necesiten hacer una pequeña investigación, si ustedes no recuerdan mucho algunos procesos históricos, pero no pasa nada. En virtud de lo visto y las diferencias entre proceso y acontecimiento histórico, elabora 3 ejemplos donde relaciones procesos históricos que conozcas con algún acontecimiento de este mismo. De este lado, de la parte izquierda, ustedes van a escribir 3 procesos históricos y de su lado derecho van a escribir el acontecimiento histórico o algún acontecimiento histórico, obviamente que derive de ese proceso. Aquí les puse un ejemplo. Primera Guerra Mundial. Muy bien, es todo un proceso histórico, duró bastantes años y dentro de esos años, pues obviamente hubo varios acontecimientos históricos. Uno de los que ocurrió al inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Entonces, esto es un acontecimiento, fue un evento que pasa dentro de la Primera Guerra Mundial. Digamos, otro ejemplo, igual mencionando guerras mundiales. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es el proceso histórico, ¿ok? ¿Y qué acontecimiento pasa en la Segunda Guerra Mundial? Híjole, hay muchísimos, ¿no? Yo creo que pudieran llenar esto y mucho más, obviamente, con la pura Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, uno que podemos mencionar aquí, que es muy famoso, pues es el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pues sería el evento o el acontecimiento histórico. Otro ejemplo, digamos, vamos a hablar del proceso histórico de, eh, digamos, vamos a hablar de la guerra de reforma. Vamos a hablar de la guerra de reforma, ¿no? Que también es un proceso histórico muy relevante dentro de la historia de México, que de hecho ahí se los puse en su diagnóstico. ¿Y qué acontecimiento histórico podemos ver? Pues a lo mejor alguna batalla que se dio entre los liberales y los conservadores, una batalla en específico, ¿sí? Entonces, así es como ustedes lo van a ir construyendo y pues obviamente, como les digo, no pasa nada si no recuerdan procesos históricos, pueden hacer una mini investigación y simplemente es escribirlo aquí, el proceso histórico y el acontecimiento histórico de manera corta, así como sale en este ejemplo, no tienen que poner toda la información del evento.
Bueno, entonces si alguien tiene alguna duda me lo hace saber y con mucho gusto lo resolvemos. Que tengan excelente día y gracias por tu atención.